Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros. Vamos a estar orando en esta hora, que vamos a ver una historia preciosa, mis amados hermanos, que está en la Escritura. Vamos a ver la historia de Atalía, cómo se levantan esos espíritus para destruir generaciones completas, mis amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, que tu Espíritu Santo nos alumbre, nos enseñe, Señor, nos dirija a toda verdad y a toda justicia, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver ahí en Segunda de Reyes, mis hermanos, en el capítulo 11, donde dice así: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos esta palabra. Dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas el 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, y hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró al hijo del rey, y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey, y otra tercera parte estará en la puerta, y otra tercera parte en la puerta del postigo de la guardia, y así la guardaréis a la casa para que no sea allanada. Estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en la mano, y cualquiera que entrare en la fila sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Esas eran las órdenes que había para guardar y proteger al rey. Había que estar armado y estar preparado haciendo la guardia. Los jefes de centena pues hicieron todo como el sacerdote les mandó, tomando cada uno a los suyos, esto es, a los que entraban en el día de reposo y los que salían, y vinieron al sacerdote Joiada, y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová, y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en la mano. ¿Quién era esta mujer que se levantaba? Esta mujer que se levantaba para destruir la descendencia del rey David. ¿Quién era? Esta mujer era Atalía, era hija de Acab, el rey de Israel. Vamos a recordar un poquito quién era el rey Acab y Jezabel. ¿Quiénes eran ellos? Para eso vamos a estar viendo, porque Jehú fue el que persiguió a Ocosías, el hijo de Atalía, y el que lo mató. También mató al rey Joram, que era tío de Ocosías. Entonces dice que iba Jehú, lo hallaron en la heredad de Nabón de Jezreel. Para eso vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 9, y nos dice que iba Jehú, y cuando vio Joram a Jehú dijo: ¿hay paz, Jehú? Le pregunta: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Ahí vemos quién era Jezabel. Era una hechicera, una fornicaria. Jehú había sido ungido por rey, había sido enviado por Dios con grande celo por la casa de Dios y por las cosas de Dios, cosas que al día de hoy también se necesitan, hombres
y mujeres con un llamado especial para defender las cosas de nuestro Padre Dios, sentir celo por las cosas de Dios y poder defender en el nombre de Jesús las cosas que pertenecen a nuestro Dios, que son santas y que son puras. Gloria a Jesús, como al Señor le agrada. Pero en aquel tiempo también había mucha apostasía. El pueblo estaba tras los dioses paganos, tras Baal, le hacían culto a Baal, le hacían sacrificio a los dioses paganos, y por eso era que Jehú se había levantado, ungido por Dios, llamado por Dios, para limpiar en aquel tiempo todo lo que estaba desordenado, todo lo que estaba, que Dios había dado palabra de que iba a hacer justicia y que iba a limpiar su lugar santo, que iba a limpiar a su pueblo. Jehú fue levantado en ese tiempo. Entonces esta mujer, Atalía, hija de Jezabel, hija de Acab, se levanta ¿para qué? Para usurpar. Ahí vemos que esta mujer usurpa. ¿Por qué? Porque su hijo había muerto. Como había muerto, dijo, bueno, ahora rey muerto, rey puesto. Así pasa hoy en día en muchos lugares, aún dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. Se levantan hombres y mujeres en la misma forma que se levantó aquella mujer Atalía para usurpar el trono, porque hay Ocosías que están muertos, que no tienen ni voz ni voto, que no hablan, no difieren de nada, no ejecutan absolutamente nada, están igualito que Ocosías, son muertos, están muertos. Como dice la palabra de Dios, que sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así está hoy en día mucho pueblo de Dios, muchos lugares, incluso si los llevamos más aún dentro de los hogares, también hay muchos de que tienen nombre de que vive, pero están muertos y ni siquiera defienden su propia casa, que permiten dentro de su hogar destrucción, permiten que esas Atalías se levanten para destruir la descendencia del rey, para usurpar. Y vamos a ver qué quiere decir usurpar. Es apropiar, es despojar. Eso significa usurpar, despojar, quitar algo que le pertenece a otro. Pero para quitar algo que le pertenece a otro es necesario destruir la descendencia. Todo hijo de rey que quiera levantarse para defender, aquí vemos que Atalía acabó con aquella descendencia. Por eso pudo usurpar el trono, porque no había un rey valiente que se opusiera. ¿Por qué? Porque había muerto Ocosías. Ocosías estaba muerto. Vemos que destruye la descendencia. ¿Por qué? Porque ella no soporta tener rivales. Porque Atalía no soporta que nadie le pueda hacer competencia. Le gusta reinar, imponer, destruir, hacer y deshacer a su antojo. Le gusta someter, oprimir, gobernar, humillar y matar. Es homicida, es alguien con un espíritu que se levanta para destruir, para deshacer, para usurpar el lugar que le corresponde a otro reinar. Es un espíritu muy fuerte que se levanta de las tinieblas. ¿Quién fue otro que se levantó así? Es un espíritu de soberbia, es un espíritu de altivez, de arrogancia. Y ve mirando en tu hogar, en tu iglesia, en tu entorno, si tú ves cómo se mueve ese mismo espíritu que dominó a aquella mujer prepotente y arrogante que usurpó el trono, que tomó un lugar que no le correspondía. Tal vez dentro de tu casa, tal vez tu misma madre, tal vez tu suegra, tal vez tu hermana, toma el lugar que le corresponde a la dueña de casa, que le corresponde a la madre o al padre, al jefe de familia. ¿Para qué? Para usurpar su lugar de autoridad. ¿Por qué? Porque
hay alguien que no tiene ni voz ni voto. Vimos que había un rey que había muerto, que no tenía voz ni voto. No había oposición. Y los que le podían hacer oposición, vimos que esta Atalía los mata a todos. ¿Los mata para qué? Para reinar ella, para gobernar ella, para humillar y hacer lo que se le antojara. Lo que no sabían, que había una mujer valiente que se llamaba Josaba, que era hija del rey Joram, hermana de aquel que había muerto, que estaba dispuesta a levantarse y pelear esta batalla. Pero vemos que ella lo hizo en secreto. Dice que sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía. No solamente a él, sino también a su ama. Lo llevó a la cámara de dormir, lo llevó al lugar más secreto y en esta forma no lo mataron. Hoy en día se necesita esas Josaba que se atrevan a ir a ese lugar secreto y puedan así defender la descendencia, puedan defender el reinado, el gobierno que viene a través de alguien, porque aquella mujer Atalía estaba dispuesta a destruir la descendencia del rey. ¿Para qué? Para poder ella usurpar aquel lugar que no le correspondía. Asimismo, hay hoy en día muchos soberbios que se levantan para ponerle el pie al que sea y destruir a todo hijo de rey que quiera levantarse a reinar. Lo hay en las iglesias, sobre todo, donde ellos imponen el culto a los demonios porque enseñan doctrinas de demonios, enseñan falsas doctrinas y han introducido un fuego extraño en los altares y no hay quien los detenga. Esas Josabas, que son mujeres valientes, capaces de defender la descendencia, a veces están ocultas, otras se manifiestan y trabajan en favor de un buen reinado, en favor del reino de Jesucristo. Defienden su nombre y sacan espada, usan las armas, porque ahí vemos que para defender este reinado, para defender este reino, vemos que hicieron una alianza, tuvieron que hacer una alianza, un juramento en la casa de Dios. Vemos un sacerdote que tenía amor a Dios y él hace este juramento y esta alianza en la casa de Dios. Es fiel a Dios sin importarle, sin tener temor a Atalía, que era una mujer malvada, que era una mujer que quería destruir, quería matar, quería hacer daño, con tal de imponer su voluntad. Hoy en día, amados hermanos, lamentablemente hay, no solamente en las iglesias, sino en multitud de lugares que se levantan por las redes, hombres y mujeres con un falso evangelio, y no hay Josabas, o hay muy pocas que se levantan para defender la descendencia real. Esa descendencia real que va a ser la que va a ejercer con autoridad de parte de Dios, que va a traer lo que es verdadero al culto de Dios y va a quitar todo lo pagano, porque solamente aquellos que son de la descendencia real de Dios son los que pueden traer lo divino, lo real, lo de Cristo, no lo de ellos. Aquella mujer quería ella reinar, ella quería imponerse. También en los hogares al día de hoy, el mal llamado machismo, que ejerce lo mismo, absolutamente lo mismo, o esas mujeres que se levantan como que ellas son las que gobiernan, a veces son abuelas, a veces son suegras, a veces son hermanas, a veces son hijas que se levantan con un espíritu prepotente de soberbia, de altivez, para derrocar a los que tienen que gobernar el hogar. Se levantan traicionando y destruyendo el hogar, y todo aquel que quiera enfrentarlos, ellos los matan con sus actitudes. Pero para eso se necesita hombres y mujeres valientes como Josaba. Aquí vemos varios personajes, también vemos a un sacerdote que se levanta para hacer pacto, que era el sacerdote Joiada,
que hace una alianza y un juramento en la casa de Dios sin tener temor a ser muerto. Entonces vamos a estar viendo cómo este rey se levanta y vemos y leemos entonces así en la Escritura: gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos los de la guardia se prepararon para levantar a aquel rey. ¿Y qué pasó entonces? Entonces este sacerdote, luego Joiada, sacó al hijo del rey, le puso una corona y el testimonio, le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos. Nos cuenta la Escritura que oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército, les dijo: sáquenla fuera del recinto del templo de Jehová. Y le abrieron paso, y en el camino por donde entran los de a caballo en la casa del rey, allí mismo la mataron. Y se hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová y puso guardia, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Y era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Mis amados hermanos, aquí vemos que aquella mujer idólatra, homicida, que destruía la generación, que mataba, que hacía daño para gobernar con maldad, con soberbia, con altivez. Vemos en la historia que siempre hubo alguien que tenía celo de Dios, celo por las cosas de Dios y celo por su casa, celo por la casa de Dios. También hoy es necesario que esos hombres y esas mujeres se levanten para destruir a la idolatría principalmente. Tal vez en tu casa tienes una madre, tienes una suegra, tienes una hermana, tienes alguien que levanta sus altares aún dentro de su hogar. Tú no tienes por qué permitir. El celo de Jehová tiene que estar en tu vida. El celo de Dios, como dijo Jesús: el celo por tu casa me consumen. Pero pareciera, amados hermanos, que hoy hay pueblo complaciente, así como estaba aquel sacerdote complaciente que tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Fines, y ese sacerdote no le importaba lo que sus hijos hacían. Les hablaba, pero así muy superficialmente, permitiendo que hicieran todo tipo de aberraciones en el templo y en la casa de Dios. Y dice que por no estorbarlo a sus hijos, él murió. Perdió su vida el sacerdote Elí, conforme la palabra que Dios le había enviado por sus profetas, porque siempre Dios avisa. O sea, nosotros no podemos ser condescendientes, complacientes con aquellos que no aman a Dios, que tienen dioses extraños, que andan lejos de la voluntad de Dios y que traen la idolatría pagana muchos a los hogares de cada uno de nosotros. Debemos de levantarnos como se levantaron aquellos hombres y aquella mujer que se levantó para defender la descendencia real y no permitir la idolatría y el culto pagano dentro de las filas del cuerpo de Cristo, sea en tu casa, sea en la iglesia, allí donde tú moras. No permitir que el enemigo traiga su maldad y su inmundicia. No ser complaciente
como fue Elí, dice que no estorbó el pecado de sus hijos. Por eso tal vez es tu mamá y tú no te atreves a decirle, no, mamá, no traigas tus dioses paganos a mi casa. Si tú quieres traer tus estatuas, tus dioses paganos, tenelo allá en tu casa. Pero resulta que viene tu mamá, viene tu suegra con sus dioses paganos y nadie los estorba, nadie dice nada. Y así es como se levantan las Atalías a usurpar el trono. ¿Por qué lo usurpan? Porque no hay nadie con la autoridad de Cristo y con el poder del Espíritu Santo para decir, aquí no pasará Satanás, aquí tú no vas a pasar, aquí tú no vas a reinar. Fuera de mi casa, Satanás. Como dice ese coro que dice, toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí, porque aquí reina Cristo y no voy a permitir que vengas a destruir mi descendencia, la descendencia que Dios me ha dado, porque los hijos dice que son herencia de Jehová. Y el Señor va a cuestionarte, va a preguntarte por la herencia que Él te ha dado y por lo que tú has permitido en tu hogar. Tal vez tu esposo es un idólatra, tal vez sirve a los Baales, tal vez sirve a la idolatría y tú no te atreves porque tu esposo es un hombre machista o tu mujer es una mujer como aquella Atalía que tenía su idolatría y sus cultos paganos. Pero hubo alguien que no le tuvo miedo, no tuvo temor y en el nombre del Señor hizo justicia. También nos dice la palabra, vamos a estar leyendo allí en Proverbios, gloria al nombre del Señor, que dice así de esta manera, Proverbios 19:2. Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Así hay muchos hogares al día de hoy que están gimiendo, pero déjame decirte que no estás solo, que el Señor está contigo como poderoso gigante. Él dice, yo no te dejaré, no te abandonaré, yo estaré contigo hasta el fin. El Señor estará contigo y te voy a dejar allí una palabra que dice en el Salmo 37, gloria al nombre de Jesús, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos cortados, dice el Señor, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, mujer de Dios, hombre de Dios, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, porque el Señor es el que derrota a las Atalías que se levantan para destruir. Es Dios mismo que envía a sus valientes, envía su poder, envía sus armas de guerra. Dice que su palabra que no está solo, que el Espíritu de Dios gime con gemidos indecibles ante la presencia de Dios. Y el Señor escucha tu oración. Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tu dolor, Él ha visto que te faltan fuerzas para luchar contra esas Atalías que se levantan para destruir tu descendencia. Pero te dice, mujer y hombre de Dios, tú no estás solo, Dios está contigo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino por ese hombre o esa mujer que hace maldades, porque dice su palabra que el Señor se reirá de ellos, porque ve que viene su día, porque todo tiene un punto y un final, porque el Señor es misericordioso. Pero el Señor no te entregará en manos de aquellos que quieren destruirte, que quieren hacerte daño. El Señor te librará, como dice su palabra, del lazo del cazador. El Señor mismo te cubrirá con su sombra. Solamente Él peleará tus batallas, como dice su palabra, que confíes en Él, que esperes en Él y Él hará. Gloria al nombre del Señor. La paz de Cristo sea con todos nosotros, mis amados hermanos. Tomémonos fuertes de la fe.
y entrega tu carga al Señor, como dice su palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mirarás el lugar del malo y verás que ya no estará en ese lugar. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Creemos, Señor, que tú eres el que nos defiende como poderoso gigante, que tú eres, Señor, el que pelea nuestras batallas, que tú eres el que nos ayuda, Señor, el que aumentas nuestra fe. Como dice tu palabra, mirarás el lugar del malo y ya no estará, Señor. Pronto será cortado, dice tu palabra, el que hace maldades, el hombre de inicuos pensamientos, la mujer que hace maldades, Dios mío, que trama en oculto, en secreto. Oh, Dios mío, tú te levantarás en defensa de tu pueblo. Mira tu pueblo, cuánto gime, cuánto sufre por los injustos, por los impíos que se levantan, Señor, para aplastar, para oprimir. Gracias te doy, Señor, por tu favor inmerecido. Gracias, Padre. Gracias inmensamente te doy en el nombre de Jesús, Señor. Confío en tu palabra, creo en tu palabra, Señor, y me aferro a tu palabra, creyendo en tu justicia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios.